Futsal TV, Nano Music. Este es el programa que mata la liga. Ya está de regreso tu programa favorito, Futsal TV. La selección nacional vinotinto ha estado paralizada desde octubre de 2013, cuando disputó, sin éxito, los Juegos Bolivarianos de Lima. Desde marzo del presente año, tras la renuncia de Hermes González, se encuentra también sin técnico principal. A poco menos de año y medio para el inicio de las eliminatorias mundialistas, la selección de Venezuela se encuentra acéfala e inactiva, mientras los rivales del continente realizan amistosos y topes internacionales de preparación. El pasado día 17 de julio, en la rueda de prensa de presentación del torneo superior, le preguntamos al presidente de la CONAFUTSAL para cuándo tendríamos técnico para la selección nacional. Esta fue su respuesta. Y en relación al técnico, te quiero manifestar que exactamente nosotros allí, y lo asumimos con la responsabilidad del caso, ya estamos haciendo relaciones con varios técnicos en el país y también con técnicos del extranjero, porque creemos que, y fundamentalmente en los países que nos estamos moviendo, si es un técnico extranjero, es donde más desarrollado está el fútbol sala en el mundo. En este caso es organizado de todo punto de vista, de estructura, de clubes, que sería España, Brasil e Italia. A la vuelta de un mes ya nosotros tenemos técnico a la selección y estamos buscando dentro del personal nuestro, de los técnicos nuestros, de estos 6 que están aquí, más los que practican nuestra Liga Nacional, y también nos hemos paseado por un técnico del exterior, entre otras cosas, porque además este es un deporte que, como todas las cosas del mundo, está evolucionando constantemente y nosotros, por supuesto, queremos ir a la par de la evolución del fútbol sala en el mundo. Creo que están respondidas tus siempre importantes inquietudes, Antonio. Y así corremos el riesgo de cerrar el 2014 sin técnico ni plan de preparación para luchar por un cupo en el Mundial de Colombia, que está más lejos que nunca. El mundialista colombiano Camilo Nano Reyes regresa a reforzar a Guerreros del Lago y debutará en la serie ante Caracas. Lo mismo que el goleador Paolo Sánchez, que regresa a las canchas luego de una larga lesión. Guerreros aspira a acabar con la larga racha de invictos del Caracas Futsal Club. Las instalaciones del Centro Asturiano de Caracas abrieron sus puertas para recibir a los más pequeñitos del futsal. Muy agradecido con el Club Asturiano de habernos invitado en este gran día, un evento bien importante para los chamos y seguir surgiendo en este gran deporte que es el futsal. El partido de hoy, ¿qué tal? Sí, bueno, ha sido un partido muy reñido, vamos 1-1, nos estamos jugando una copa, del que gane 2 se lleva la copa, gracias a Dios. Empezando de los inicios con los más pequeñitos, tratando de mejorar que el fútbol suba de nivel, de participación sobre todo. Estamos por iniciar la categoría sub-10, ¿qué tal le ha ido a la jornada del club? En sub-10, perfecto. Acabamos de perder en sub-12, pero en sub-10 vamos bien. Vamos, éxito. Gracias. Centro Asturiano de camiseta azul y short blanco enfrenta al Colegio IEA de Caracas con camiseta blanca y pantalones negros.
el futsal en categoría sub-10. Los pequeñitos de la casa fueron implacables con sus visitantes y les derrotaron con amplia goleada. El futsal sigue creciendo en barrios, clubes sociales y colegios. Despierten pues, dirigentes. En Importadoras Texticentro consigo gran variedad de telas en tejido de punto, a buenos precios y con la mayor calidad para la confección de mis prendas. Otro cliente más que confía en la calidad de las telas de Texticentro para sus confecciones publicitarias, de uniformes y moda casual. Texticentro, visión innovadora.